Bienvenidos hoy martes 22 de enero a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua lanza una convocatoria a diputados y diputadas federales a discutir la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. En otra información veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está de acuerdo en que se remueva la estatua del expresidente y del exmandatario de Azerbaiyán. En Chile, vulneran derechos humanos de los bolivianos. En otra información, Naciones Unidas documenta graves violaciones de derechos humanos en Mali. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. Por el hecho suscitado en el penal de Atlacholoaya, en el que se refiere que un arácnido, es decir, una araña, provocó la muerte de un interno de tan solo 35 años y con el fin de salvaguardar los derechos de toda la población de ese centro penitenciario allá en Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado solicitó implementar las medidas que sean necesarias y las medidas precautorias en un término no mayor a 10 días. Además, el organismo defensor de derechos humanos pidió un informe a las autoridades penitenciarias, así como a la Secretaría de Salud, para poder determinar la causa del deceso de este interno. En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con otras instituciones, convocó ayer lunes a diputados federales y a diputadas para discutir la ley del IMSS. Al respecto, el secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Alarcón Ornelas, dio a conocer que se reunieron con las y los diputados federales a fin de explicarles a detalle el grave perjuicio que está representando para los adultos mayores que han alcanzado la edad y las semanas de cotización ante el IMSS, pero que ellos no pueden acceder al beneficio de una pensión por carecer de una relación laboral. Los resultados de este encuentro se darán a conocer próximamente aquí por Informa TV. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera necesario el retiro de la estatua del exmandatario de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, del Parque de la Amistad, allá en el Paseo de la Reforma. Como se recordará, el 22 de agosto del año pasado, el entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, inauguró la efigie, pero antes las voces que revelaron que Heydar Aliyev fue un dictador, se nombró a una comisión especial para el análisis de este caso. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos capitalina considera contrario a la promoción de los derechos humanos y al respeto que debe guardarse por las víctimas de sus violaciones, que esta estatua permanezca donde fue colocada. Este viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua se sumó a la marcha de padres y madres de familia de hijas e hijos desaparecidos, el cual salió desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a la capital, para entregar un pliego petitorio al gobernador del estado, César Duarte Jaques, respecto a la desaparición y muerte de varias féminas en la localidad fronteriza y otras regiones de esta entidad. En torno a esto, el ombudsman chihuahuense José Luis Armendáriz González ofreció el apoyo de la institución a los familiares de los desaparecidos y se sumó a la marcha que con pancartas y bajo el inclemente sol, un numeroso contingente exclama que la búsqueda de sus seres queridos no debe terminarse ni declararse como casos archivados. Mediante la recomendación emitida por el caso News Divine allá en el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos incluyó la necesidad de crear un cuerpo policial que esté especializado en la intervención con las y los jóvenes y el diseño permanente en todas las áreas de la actuación policial, basadas, por supuesto,
en la perspectiva de respeto pleno a los derechos humanos y la dignidad de las personas. De igual manera, mediante el informe especial sobre los derechos humanos de las y los agentes de las corporaciones de la Policía de Secretaría de Seguridad Pública, emitido por esta comisión en el año 2009, se hizo énfasis en la necesidad de poder capacitar y formar de manera integral a las y los agentes de todas las corporaciones. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró 103 quejas calificadas como presuntamente violatorias al derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación de enero del año pasado hasta noviembre. De acuerdo con la Subdirección de Estadística del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, el tipo de violación y las menciones señaladas en estas quejas fueron discriminación, impedimento por parte de los agentes del Estado o con la tolerancia del mismo para evitar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de circunstancias. Allá en Tabasco, el Comité de Derechos Humanos recibirá el Premio Estatal de Derechos Humanos 2012, que anualmente entrega el Ombudsman tabasqueño para reconocer a quienes han destacado por sus iniciativas y logros en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas. De la misma manera, el periodista Guillermo Hübner y Díaz y la licenciada de Educación Especial Nancy Cristel Ruiz Cupil fueron distinguidos ambos por unanimidad con menciones honoríficas por el Consejo Consultivo de la Comisión Defensora de los Derechos Humanos, quien fungió como jurado calificador. De acuerdo a la convocatoria del certamen, las y los ganadores de cada categoría recibirán un estímulo de 10,000 pesos, un diploma y un lote de libros. En el Distrito Federal, a 5 años de que entraron en vigor las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo, allá en la Ciudad de México, todavía hay retos para ampliar los derechos reproductivos de las capitalinas. Así lo dijo la directora de IPAS México, Rafaela Chavión Hermani, quien participó la semana pasada en la mesa de discusión Avances con respecto al ILE allá en el Distrito Federal. Al hacer una advertencia, Chavión Hermani ejemplificó que la cobertura de un anticonceptivo no ha tenido un incremento significativo en nuestro país y que 1 de cada 2 mujeres que abortan tiene de entre 15 y 29 años de edad, debido a que ellas no pudieron acreditar o acceder de manera temprana a los métodos de control natal. Y bien, hemos llegado al momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos para ver lo que sucede en Iberoamérica. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel de Iberoamérica. La mayoría de las y los estadounidenses apoya el mantenimiento de la norma que permite el aborto legal, un tema motivo de controversia en amplios sectores de aquel país norteamericano. De tal forma que a 40 años de ser aprobado y decidido el asunto por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, un sondeo mostró que 6 de cada 10 personas favorece preservar ese derecho. Esto es decir, mucho más de los que apoyaban años atrás. Este estudio además encontró que ahora el 63% de las personas consultadas se opondrían a una acción para penalizar el aborto, cantidad superior al 48% del año 2009 y al 32% del año 2006. Allá en El Salvador se lleva a cabo la 10ª Convención Internacional de Salvadoreños en el Mundo, con el tema Educación y Desarrollo Local, para establecer un vínculo entre los 2 millones de personas de origen salvadoreño que viven fuera del país y para que estos mismos puedan formar parte activa de las realidades y necesidades de la nación centroamericana.
Cabe señalar que ese evento duró 2 días y concentró a representantes de organizaciones nacionales, locales y representantes de la comunidad salvadoreña que velan por el desarrollo del país desde el extranjero. En otra información, allá en República Dominicana, el Comité de los Derechos Humanos reaccionó y advirtió a las autoridades que enfrentaría los atropellos que están recibiendo los dominicanos en el aeropuerto de las Américas. Cabe recordar que desde inicios de este mes, los dominicanos que llegan desde Puerto Rico al país definen como cruel y antihumano la persecución que reciben por parte de la Policía Estatal y Municipal. Allá en Chile, las autoridades están violando los derechos humanos de los camioneros de Bolivia, además de no respetar el libre tránsito de carga boliviana por su territorio, según lo que está estipulado en el Tratado de 1904. Así lo denunció en la capital boliviana el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, quien además detalló que estos camioneros han sido víctimas primero por el retraso de la entrega de sus cargamentos y segundo, en cuanto a la vulneración de sus derechos al ser multados por tan solo comprar alimentos. Un reporte de un grupo de derechos humanos basado en Nueva York dijo que al menos 170 de los ataques sexuales reportados en Washington, D.C., entre el año 2008 y 2011, no fueron investigados por el Departamento de Policía del Distrito. El reporte también descubrió un patrón de comportamiento insensible de la misma policía capitalina hacia las víctimas de agresión sexual. Por su parte, la jefa de la policía capitalina, Kathy Lehner, dijo que su departamento ha implementado reformas desde las primeras preocupaciones de este reporte y que tiene dudas acerca de la metodología de este informe que les acabo de mencionar. En el Perú, una reunión especializada de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, acordó en la capital, allá en Lima, dar impulso a los derechos humanos en los países miembros. Así lo informó ayer lunes la Cancillería. Esta segunda reunión del grupo de trabajo, estudio del tratamiento y promoción de los derechos humanos en las naciones de UNASUR, acordó por unanimidad recomendar al Consejo de Cancilleres de la UNASUR la creación de una instancia permanente operativa que permita la transversalización de las prerrogativas fundamentales y la promoción y articulación de acciones para la vigencia plena de esos derechos humanos. Continuando con Perú, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como el PNUD, destacó los avances en la vigencia y el respeto pleno en los derechos humanos allá en aquel país. Por su parte, Rebeca Arias, coordinadora y representante del PNUD allá en Perú, afirmó que el Estado peruano se preocupa cada vez más porque la población goce plenamente de sus derechos, no solamente civiles y políticos, sino también económicos, sociales, ambientales y culturales. Así lo señaló tras reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Arias también resaltó que la inclusión social que impulsa el gobierno es ahora una política de Estado para que todos y todas las ciudadanas se beneficien de los frutos del crecimiento económico de aquel país andino. Honduras se encuentra en una lista de 12 países donde la violencia física y sexual contra la mujer está muy extendida. Así lo señala un informe de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Este documento de 156 páginas, denominado Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe, un análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países de América Latina y el Caribe, señala que entre el 17 y 53% de aquellas entrevistadas en Honduras admitieron haber sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus parejas. En otra información, allá en Nicaragua, el embajador de buena voluntad de la UNICEF y vocalista de la banda de rock finlandés The 69 Eyes, Jyrki Linnakki, conocido como Jyrki 69,
dijo en Managua que abogará en los países nórdicos de Europa por los derechos de la niñez y de la adolescencia nicaragüense. Yiki69, que concluyó el pasado viernes una visita de 5 días por Nicaragua, dijo en una rueda de prensa que a su regreso a Finlandia transmitirá un mensaje a su pueblo y a los países nórdicos de Europa sobre los avances de Nicaragua en materia del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. También dijo hablará sobre los desafíos aún pendientes y de la posibilidad de poder colaborar para reducir las brechas existentes en Nicaragua. Bien, esto es todo en Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional. Una noticia que la mayoría de los derechos humanistas han proclamado por felicidad este pasado domingo es que Nasrin Sotoudeh, abogada iraní y especialista en la defensa de activistas, militantes, feministas y niños y niñas maltratadas, y que fue condenada a 6 años de prisión por propaganda contra el Estado y atentar contra la seguridad nacional, obtuvo este pasado domingo un permiso de 3 días para poder ver a su familia. Puede parecer poco, pero para una persona inocente, encarcelada, en régimen de incomunicación y que ha tenido que declararse en huelga de hambre para lograrlo, es un gran paso para poder abrazar a su esposo e hijos. Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó en días pasados numerosas violaciones de las garantías fundamentales ocurridas durante el conflicto en Mali. Las transgresiones incluyen entre ellas ejecuciones sumarias y extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas cometidas en el norte de aquel país, en áreas controladas por el mismo gobierno. Además, este informe reporta los hallazgos de una misión de 8 expertos de Naciones Unidas, la cual fue desplegada en aquel país, así como en Burkina Faso, Mauritania y Nigeria, países que acogen a numerosos refugiados malienses durante noviembre del año pasado y hasta estas fechas. En otra información, allá en Rusia, 60 ciudadanos estadounidenses, entre ellos magistrados, agentes, representantes de organismos de seguridad y procuradores del país, les vetó la entrada a Rusia por violadores de derechos humanos. Así lo declaró este viernes el titular del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma, la Cámara Baja, Alexei Pushkov. Por su parte, el vicecanciller Sergei Ryakov, allá en Rusia, dice que la relación puede cambiar y ampliarse con aquellos ciudadanos que apliquen sanciones asociadas con la implementación de la ley Magnitsky, suscrita a inicios del año pasado, a inicios de diciembre, por el presidente estadounidense Barack Obama. La profesora y activista sudanesa Yalila Khamis-Koko, detenida por el Servicio de Seguridad Nacional en marzo del año pasado, fue puesta en libertad tras la visita judicial que obtuvo ayer lunes. Yalila fue absuelta de todos los cargos, excepto los relacionados con la difusión de noticias falsas, una vaga disposición del Código Penal que las autoridades de allá suelen usar para silenciar la disidencia y que es punible con 6 meses de cárcel. Sin embargo, el tribunal ordenó que Yalila Khamis-Koko quedara en libertad por haber pasado ya 9 meses en prisión preventiva por haber tan solo expresado su opinión. La economía mundial tiene el riesgo de caer en una nueva recesión, así lo dice Naciones Unidas, lo cual llevaría a una contracción de la economía de México. Así se advirtió en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Adjunto a esta información, el organismo detalló que los riesgos permanecen altos para un escenario de riesgo fiscal en Estados Unidos, una crisis del área europea
y menor fuerza de la economía china y el debilitamiento de economías en vías de desarrollo principal. Por su parte, la UNCTAD informó que si se combinan estos escenarios, la economía de México tendría una reducción general de bienes y servicios del 1.4% en este año. En otra información, allá en Siria, UNICEF condenó los últimos incidentes ocurridos debido al conflicto circinense e hizo un llamado a todas las partes implicadas para asegurar que las y los civiles, especialmente las niñas y los niños, estén a salvo de los efectos de este conflicto. Así lo señaló la directora de UNICEF para Oriente Medio, María Calibis, quien informó mediante un comunicado de que una serie de informes realizados sobre Siria esta semana ponen de relieve que las y los niños estén pagando un precio terrible a medida que se recrudece el conflicto de aquel país. Asimismo, los medios de comunicación muestran escenas de asesinatos masivos en el pueblo de Hazawiya, también en las afueras de Homs, asegurando que hay familias enteras entre los fallecidos por este conflicto que se vive en aquel país. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez. Le agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.